derribando argumentos, ¿cierto, Mati? Estamos derribando argumentos. Vamos a leer el libro de Hechos 3, capítulo 3, versículo 19, versión Reina Valera 1960. Hechos 3, 19, Reina Valera 1960. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Señor? Tiempos de refrigerio. Entonces, habla dos cosas acá, y es que lo veíamos la vez pasada: metanoia, que es un cambio en nuestra manera de pensar. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando logramos que nuestra manera de pensar sea diferente, vamos por un buen camino, porque eso nos indica que en realidad nos arrepentimos de lo que antes teníamos como argumento por verdad, que tomábamos por verdad y dábamos por sentado, pero ahora nuestra manera de pensar se ha renovado al punto del cambio, y ese es el verdadero arrepentimiento, conocido en griego como metanoia. La otra palabra que se nombra acá en este verso es convertidos, que es otra palabra griega, que es spitrepo, que les hablaba la semana pasada. Y eso tiene que ver con dar un giro de 180 grados, ¿se acuerdan? 180 grados, y es simplemente que yo estoy caminando dándole mi espalda al Señor, estoy caminando dando pasos lejos de Dios, y epistrepo dice convertidos es girar 180 grados y empezar a caminar contrario a todo lo que yo andaba, a lo que estaba establecido por caminar según mi criterio, y doy media vuelta y empiezo a caminar de acuerdo a los parámetros de Dios, a la voluntad de Dios, para estar más cerca de Él. ¿Sí me explico? Es que yo antes era enemigo de Dios, dice la Escritura. Yo era enemigo de Dios, éramos enemigos de Dios y no sabíamos. Y teníamos por enemigo a la persona más fuerte y soberana, el único que puede gobernar el universo entero y que puede tomar decisiones como nadie más puede tomarlas en su soberanía. Y yo estaba caminando simplemente cada vez más lejos de Él, pero cuando vengo a Cristo, dice: arrepiéntase y conviértase. Mi arrepentimiento es cambiar en mi manera de pensar, y mi convertirme es dar un giro de 180 para empezar a dar pasos que cada vez me ponen más cerca de Dios. Por eso T.L. Osborne decía: entre más cerca tú estás de Dios, más lejos vas a estar del pecado. Pero entre más lejos tú estás de Dios, más te acercas al pecado. Y es verdad. Entonces, por eso este texto en el libro de los Hechos, en este capítulo 3, nos indica a nosotros que para que tengamos tiempos de descanso, tiempos de refrigerio, tiempos donde hay quietud, donde a pesar, porque un refrigerio viene en un momento de fatiga, en un momento de calor inagotable, que ya tú sientes, cuando te sientes agotado, cuando te sientes quizás fatigado, y viene ese refrigerio, es como que alguien vino a ayudarte a llevar esa milla, la carga que tú estabas cargando. Es que tú estás sediento en medio de un desierto y alguien viene y te ofrece agua. Es que te sientes literalmente deshidratado y alguien viene y te ofrece de beber. Es que te sientes herido y alguien viene a poner aceite sobre tus heridas. Tiempos de refrigerio quiere decir que para que venga un tiempo de refrigerio, primero tuvimos que haber pasado por un tiempo de desierto, de proceso, de tal vez estar en situaciones, en tormentas, librando batallas, pero viene ese tiempo de refrigerio. Y para que esto ocurra, necesitamos dos cosas: arrepentirnos y convertirnos. ¿Por qué hablamos de esto cuando estamos hablando de que los argumentos tienen que ser derribados, de que las fortalezas tienen que ser derribadas y que los pensamientos deben ser llevados a Cristo Jesús? ¿Por qué lo tocamos acá? Porque nunca va a ocurrir eso sin que ocurra primero esto. Nunca los argumentos, las fortalezas y los pensamientos van a ser llevados a Cristo, o sea, derribados por completo, y nuestra manera de pensar cautiva en Cristo, si nosotros primero no pasamos por este proceso. Y esto viene como resultado de una vida que voluntariamente se rinde al Señor. Muchos son llamados, pocos escogidos. Nos escoge el Señor a nosotros porque sí hay un llamado que es irrevocable. El llamado es irrevocable, así como los dones son irrevocables. Nadie te va a quitar tu llamado. La gente te puede decir: usted no tiene llamado,
¿A usted quién le dijo que usted era líder? ¿O quién le dijo que usted era llamado para ser ministro? ¿O quién le dijo que usted era pastor o evangelista? ¿Usted quién? ¿Y qué se cree? Usted no sirve para eso. Y si nosotros nos vamos a mirar por los parámetros de la gente que nos conoció de pronto en el mundo, pues obvio, según ese checklist humano, quizás no, pero resulta que ese checklist que no pueden aprobar los hombres es justamente el escenario propicio para que Dios nos llame y nos escoja a nosotros, porque de hecho el Señor miró a Moisés y no miró a Aarón. ¿Por qué miró a Moisés siendo tartamudo y teniendo un problema en su habla? Y no a Aarón, que era tan elocuente, tan fluido en su léxico, tan fácil de hablar. Porque escoge justamente al tartamudo y no al que fluye. Porque es ahí donde se muestra la gloria de Dios y la misericordia. Porque no es el checklist del hombre el que nos certifica, que nos califica para ser útiles en la obra de Dios. No es lo que la gente diga o piense, es lo que Dios ha dicho, y el llamado es irrevocable, así como son los dones irrevocables. Aquí hay un tema, y es que los dones, en la medida que tú los explotes y los uses, cada vez van a crecer más. Si tú dejas tu don quieto, se puede morir contigo, enterrado bajo tierra. Pero si tú pones tu don a producir, en la medida que tú lo pongas a producir, tú vas a ver cómo esos dones crecen y alimentan a otras personas. Si simplemente el niño de los 7 panes de los 7 panes y 2 peces, de los 5 panes y 2 peces, él los esconde, esos nunca se multiplican, esos dones. Esa provisión jamás se hubiese multiplicado, pero 5 panes, 2 peces se multiplicaron para alimentar una multitud tan grande, porque los puso en las manos de quien debían estar, los puso a producir. Uno nunca sabe que es bueno para algo hasta en el momento que empieza a hacerlo. Oye, yo resulté haciendo esto bien y me fluyó, me pude hacer, me sentí a gusto, me agradó hacerlo. Lo pude lograr hacer, y no es porque tú puedas, es que el que te llamó te equipó con dones, que en la medida que Él vea que tú los usas para Él y para Él solamente, Él mismo te va a dar la fluidez para que esos dones sean cada vez más fuertes y se multipliquen. No es por nosotros, y nunca se nos puede olvidar, nada es por ti, nada es por mí. Nosotros somos el Moisés de Dios, el tartamudo, el de la falencia, al que le faltó algo, que necesitó apoyarse en Dios porque le faltaba tanto para fluir como lo hacían otros, y en medio de su fallo decidió apoyarse en Cristo, y ahí es donde fluye, porque dice que el poder de Dios se perfecciona justamente en nuestras debilidades, y dice la Escritura que lo vil y lo menospreciado escogió el Señor para avergonzar a los que son demasiado elocuentes. Por eso nosotros estamos acá. Es por eso, no es por otra cosa. No es que tengamos, es que somos, no, es que somos viles, menospreciados, y Dios nos escogió. Así es de que no nos está certificando el certificado de ningún hombre. No nos certifica, porque de hecho llegamos con vidas completamente quebradas, rotas, imperfectas. De hecho pasamos procesos que nos rompen y nos quiebran. Y Satanás levanta un argumento sobre el cual vamos a hablar hoy. El argumento es: Dios sí cuida de mí, porque cuando las cosas salen mal y nos rompemos en medio del proceso, creemos, por enviado de Satanás, por dardo del enemigo, creemos que Dios no nos cuida. Tenemos la tendencia humana y natural a desconfiar de Dios y a decir: Dios no me cuida. ¿Por qué me rompí en el camino? ¿Por qué me quebré? Miren, les voy a decir algo: Dios nunca pierde, y a Dios no se le queda nada inconcluso. No pierde jamás el Señor. Ninguna pelea que Él ha enfrentado la ha perdido. Ni siquiera le han logrado empatar a nuestro Señor. Porque cuando el infierno celebraba porque Cristo estaba muriendo del martirio del dolor en la cruz, de la peor muerte, cuando Jesucristo está agonizando en la cruz, hay una de las palabras que nunca se nos puede olvidar, y es tetelestaio, que quiere decir: saldada fue la deuda, completada, pagada. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor nos completa a nosotros en el proceso. Hay otra palabra: ¿por qué me has abandonado?
Y esa palabra no está dicha por casualidad. Esa palabra está dicha para que usted y yo, en ese abandono, entre comillas, podríamos decir, porque el Padre en su santidad, 3 veces santo Dios, 3 veces santo, el atributo de Dios elevado a la tercera potencia. Cuando el Dios santo en el Cordero ha puesto la maldad de la humanidad, usted sabe los peores pecados, las peores caídas, los peores fallos, los peores errores los está cargando el hombre más santo, el Cordero inmolado. El santo de los santos está cargando sobre él el pecado de toda la raza humana, todos los que hemos respirado en esta tierra, todos, absolutamente todos los pecados están sobre Jesús. Y el Dios 3 veces santo no tiene comunión. Es el Hijo amado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Él es mi Hijo amado en quien me complazco. Eso no cambia. No ha cambiado, es lo mismo, es el Hijo amado, pero el Hijo amado en ese momento está cargando el pecado de toda la raza humana, y el Señor en su santidad no puede tener comunión íntima con el pecado porque Él es santo. Él ama al pecador, lo ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, aunque muchos dicen que no es verdad. Entonces tendrían que romper de su Biblia Juan 3:16. Sí, Dios sí ama al pecador, pero Dios odia y aborrece el pecado que el pecador está practicando. Eso lo aborrece Dios. Por eso no puede tener comunión con ciertas personas que abiertamente se han rebelado y que siguen cada vez caminando de espaldas más lejos de Dios. Es lo que está pasando. Pero Dios sí ama. Si no, no diría Juan 3:16, amó al mundo. Porque en ese mundo está incluido lo peor de lo peor y lo que nosotros odiemos, que Dios odia también. Sí vamos ahí, porque no podemos alterar el orden teológico de las cosas, ni podemos alterar la doctrina. Así funciona. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque no hay intimidad, no hay comunión del Padre con el Cordero en ese punto donde Él está cargando toda la humanidad, hasta todo el pecado de la humanidad, hasta que Él no es librada la batalla y al tercer día es restituido y restaurado. Entonces en ese punto es donde nosotros debemos entender. Se emite un abandono al Cordero que carga el pecado de la humanidad para que nosotros nunca fuéramos abandonados, para que nunca dudáramos del amor, del favor, de la misericordia de Dios, para que nunca Satanás pudiera tentarnos y mentirnos diciendo que Dios nos abandona, que Dios no ha cuidado de nosotros, porque simplemente las cosas no salen como humanamente queremos que salgan. Dios nos ama tanto que para Él lo más importante es su salvación y la mía. Nos ama tanto que lo más importante es que cumplamos la asignación y el propósito que tenemos en esta tierra. Nos ama tanto que a pesar de lo que nosotros queremos recibir, en algún punto el Señor nos ama tanto que muchas veces no nos entrega lo que muchas veces oramos y pedimos, porque está guardando nuestro corazón. Porque hay cosas que si el Señor las entregara de manera inmediata, tu vida se echaría a perder, tu salvación y tu propósito se perderían. Y Dios sabe qué usar, Dios sabe qué dejar. Satanás no tiene mayor poder que el que Dios le permite que él tenga, por favor. Él nunca tiene mayor poder al que Dios le permite. Aún Satanás le sirve a Dios. Satanás le sirve a Dios. ¿Ah? Sí, Señor. Satanás aún se somete y le sirve a Él. O sea que nada puede hacer Satanás por cuenta propia. Porque cuando consideró a Job, tuvo que pedir permiso para poder tocarle, y tocó hasta donde Dios permitió que se tocase. Nada más pudo hacer. Entonces no tiene mayor poder. Y Dios muchas cosas que permite que sucedan es porque nos ama tanto que nos está guardando a nosotros mismos, porque es más importante nuestra salvación eterna, porque es más importante que mientras caminamos a esa salvación eterna cumplamos el propósito de eternidad que tenemos desde esta tierra. Es más importante eso. Yo quisiera, y hay cosas sobre las cuales yo quisiera que sucediera esto ya.
Y yo quisiera que, pero a veces Dios le permite, el aguijón le dijo, Pablo decía, he orado ya 3 veces y aún no pasa. Ok, pues aprendo a gozarme en mi debilidad. Sí, aprendo a gozarme en medio de la debilidad. Yo les decía algo a ustedes en estos días y lo aprendí a través de lo que estamos haciendo de evangelismo, porque hay cosas que estamos golpeando muy fuertes, de verdad. Yo entendí algo. Cuando el enemigo levanta problemas y tormentas, no es porque sí. Cuando se te levanta una tormenta es porque tú eres la tormenta para Satanás. ¿Se te levantó una tormenta? ¿Se nos ha levantado una tormenta en cualquier área de nuestra vida? Si se levanta una tormenta es porque nosotros somos la tormenta para Satanás, somos su tormento. Entonces le levantó una tormenta a Pedro para que Pedro dejara de mirar a Jesús y mirara la tormenta. ¿Por qué? Porque sobre Pedro había una asignación, un propósito y un llamado de eternidad. ¿Cuál era ese propósito? Ser pescador de hombres. ¿Por qué le levanta una tormenta a Pedro? Cuando él quiere caminar sobre las aguas para ir a donde está Jesús. ¿Por qué en las aguas? ¿Por qué en las aguas? Cuando él quiere caminar sobre las aguas, porque él tiene un llamado sobre su vida, una investidura y una asignación. Su asignación es ser pescador de hombres. Dios nos llamó a pescar hombres. El Señor nos llamó a nosotros a ser pescadores de hombres. Si no lo sabían, se los comunico hoy o se los recuerdo. Somos pescadores de hombres. Cuando el Señor llamó a este ministerio, cuando el Señor lo engendró, le dijo una palabra: serán pescadores de hombres. Esa es la genética de este ministerio. ¿Y por qué se han levantado tantas tormentas? Justamente, ¿por qué en el agua? Porque es que en el agua es donde el Señor declaró su asignación para nosotros. Es que somos pescadores de hombres. Y por eso se han levantado tormentas. Y por eso le levantó la tormenta a Pedro, porque él era un pescador de hombres. ¿Y qué había pescado hasta ahí? Nada. ¿Y qué había pescado Pedro? De almas, nada. Nada. En ese punto Pedro no ha hecho nada significativo a nivel ministerial. Nada. ¿Había logrado algo? No, todavía no había hecho cosas grandes para Jesús. No. Pero era un pescador de hombres, aunque todavía no había hecho la pesca de los miles que se compungieron de su corazón y aceptaron el mensaje. En el libro de Hechos usted lo mira. Pedro, un Pedro que ya no es el Pedro que está mirando la tormenta asustado. Un Pedro que se levanta en denuedo y autoridad para predicar a Cristo y a Cristo resucitado. ¿Y qué ocurre? Pescador de hombres. ¿Y por qué le levantó la tormenta antes? Si todavía no era, por lo que era, por lo que ya era, porque lo que era lo llevaba dentro de su ser. Esa es la guerra. Cuando uno tiene problemas y se levantan tantos y uno dice: Dios mío, este problema, y de repente ese otro problema, y siento este problema y son aguijones y dice: el problema. Cuando uno enfrenta un problema, uno tiene que entender algo: es que me le estoy convirtiendo en un problema a Satanás y al reino de las tinieblas. Tú no tienes problemas, el problema lo tienen ellos. Nosotros no tenemos el problema, nosotros no tenemos problemas, el problema somos nosotros para el problema. ¿Sí? ¿Está enredado? Nosotros somos el problema. Se nos presentan dificultades, se nos presentan cosas adversas, quiere decir que nosotros somos el problema. Por eso el enemigo está golpeando con mucha fuerza. Y Dios permite, porque se está formando el carácter de una persona que necesita crecer primero hacia abajo. Porque si con la inmadurez en algunos puntos de nuestra vida el Señor nos entregara todo lo que ha querido entregarnos, nos volvemos muy, ustedes saben, tenemos un temita con el orgullo. Ajá, ¿cómo lo hago de bien? Qué bueno soy. Dice: espérese, es que no, Moisés, no se le olvide que usted subió allá y el resplandor que usted lleva, esa gracia y ese resplandor que ahora mismo usted está llevando, no es suyo. Es el resplandor que agarró del que es resplandor eterno. No se le olvide. No, pónganme el manto. Y tanto así que ya no quería que le quitaran el manto cuando ya no tenía el brillo. ¿Sí? Porque somos así. Entonces no es por nosotros, es por Él.
A Él la gloria, a Él le pertenece la gloria. Nosotros nos estamos preparando, nos hemos preparado y nos seguimos preparando, creo. ¿Sí? Estamos preparándonos todavía porque no podemos dejar de prepararnos nunca. Estamos en medio de un conflicto. Lo que hemos empezado a hacer tomando nuestra ciudad, nosotros como ministerio, porque eso nunca lo habíamos hecho nosotros, tomando puntos cardinales de nuestra ciudad, es profético lo que estamos haciendo. Es profético lo que el Señor nos mandó a hacer. Y están ocurriendo muchas cosas. El hecho de que, pero ¿cuáles cosas y la tormenta? El hecho de que la tormenta esté muy fuerte es que vamos para la pesca tranquilos. Estamos pescando. Entonces dice, arrepiéntanse, conviértanse. Es necesario tener una mente. De hecho, el apóstol lo escribió en el libro a los romanos, les escribió en Romanos 12, ¿qué les dijo? Ustedes tienen que renovar el espíritu, su mente tiene que ser renovada. ¿Qué es lo que dice? Deben ser renovados. ¿Lo quieren leer? Bueno, vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual. No sé si Johncito lo tiene, ¿sí? Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. Dice en la Reina Valera, ¿cómo es que lo dice? Renueven. Si no renuevo mi mente, yo no puedo comprobar la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios. ¿Usted cree que para una persona que no ha renovado su mente en este momento decirle, vamos a la iglesia, es algo que quieren hacer? No. ¿Vamos a servirle a Dios? No. ¿En serio? Vamos a bendecir, vamos a sembrar, vamos a tocar esto, vamos a hacer aquello. ¿En serio? Ay, qué pereza. No entienden. No les agrada. Para nosotros es un gozo adorar a Dios, cantarle a Él. Para la gente es una locura. Pasábamos por una iglesia camino acá y estaban cantando el Salmo 126 y tú escuchas esas palabras del Salmo 126 y tu genética hebrea y tu genética israelita y tu genética espiritual se te activa. Entonces ya uno se siente como en la danza hebrea, ¿no? Ya se siente uno como en Tierra Santa danzando el Salmo 126 y es una fiesta. Pero hay gente que pasa, mira y se burla. Hay gente que pasa, mira y dice, oh, están locos. Oh, hay gente que pasa y dice, qué fanáticos. Y hay otros que pasamos por allí y decimos, esos son de los nuestros, gloria a Dios. Nos representa. ¿Pero por qué? Si en otra época nos burlábamos, si en otra época decíamos los aleluyas, los testigos de Jehová, eso no sabíamos nada. Esos evangélicos, los de la pandereta, los de la Biblia, ¡uy, qué boleta! En otra época nos reíamos, ¿no? Sí. ¿No era así? Bueno, en otra época nos reíamos, ya lo confesamos. Y Dios ya nos perdonó. Así éramos. Y ahora vamos ¿pero por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque nuestra mente ha sido renovada y ahora podemos entender cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Antes no era agradable. Antes no lo era. Muchas cosas que ahora son agradables para nosotros, en otra época no eran agradables. Eran un motivo de burla, eran un motivo de carga, de fatiga, de ridículo, en otra época. Pero ¿qué ha cambiado? Nuestra manera de pensar. Es la única forma. Y cuando somos renovados podemos entender lo siguiente. Dice en 1 de Pedro 5:7. Dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida. Depositen en Él toda. ¿Cuántas? Algunas preocupaciones. No, hay gente que solamente voy a llevarle solo lo espiritual. Ay, yo pedirle a Dios para que me regale, algo bien vano para que los religiosos se enojen. Yo pedirle a Dios un perfume fino o maquillaje o joyas. Yo pedirle a Dios una mejor casa, un par de zapatos. Uy, no, pedirle a Dios que me regale eso.
Eso es algo vano, eso es de este mundo, destinado a destrucción. Pidamos por solo cosas espirituales. Espérense. Si es que nosotros somos carne, espíritu y alma. Y Dios nos hizo así. Y Él conoce que nosotros necesitamos. Si no, el Señor mismo se hubiera enojado y hubiera dicho: ¿qué le pasa? ¿Estás loca? ¿Qué boleta tú? ¿Por qué tiraste todo el perfume? Si ya voy para la cruz finalmente, no necesito oler bien. ¿De verdad qué te pasa? ¿En serio, Judas? Tenía razón Judas, mira, porque no hablaste con Judas, que es el administrador de las finanzas, y cuadrabas con él y le entregabas el perfume y lo vendían de verdad, hubieran alimentado a muchos. ¿Qué te pasa? Y el Señor dijo: no, ella me está preparando. Ella simplemente está preparando. Y Él recibió eso como un acto de adoración. Tanto es tan impresionante que dice: donde quiera que se predique este evangelio, se hablará de ella. Pero entonces, bueno, eso es Jesús. Sí, ok. Entonces vamos al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 28 al 31. Vamos por la traducción lenguaje actual. ¿Lo tenemos? Dice: si Dios hace, espere porque vea, miren eso, si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿no hará mucho más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. No se desesperen preguntándose qué van a comer o qué van a beber. Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, sabe que todo eso lo necesitan. Lo más importante, esto me encanta, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás Él se lo dará a su debido tiempo. Amén y amén. Hombre, esperen un momentico. Dios se encarga. Mira, tanto es el Señor, tan tierno, tan dulce. Es tan Él, por eso lo amamos cada día más. Es tanto Él que todos los cabellos que tenemos en nuestra cabeza los tiene contados. Él cuenta esto. Pero un pelo más, un cabello más, se me cayó. Sí, Él sabe. Se te cayeron esta mañana en la almohada. Él sabe que a algunos se les caen más que a otros, no. Él lo sabe todo. Dice: si Él tiene contados los cabellos de tu cabeza, los tiene contaditos. Él, mi Dios, cuenta. Dice: si hace tan hermosas a las flores y viven tan poquito tiempo. En la otra versión habla, cuida la ropa. Y les decía, los lirios. Ni siquiera Salomón, la reina de Saba, estaba impactada. Esa mujer quedó, ¡wow! ¿Qué es esto? Esta gente se viste increíble. ¿Cómo comen? ¿Cómo hablan? ¡Qué porte! ¡Qué elegancia! Era la reina de Saba y venía, esa mujer era multimillonaria. Y la reina de Saba vino al pueblo de Dios y se quedó con la boca abierta, viendo a los que servían, cómo se vestían, cómo comían y qué porte, qué elocuencia tenían ellos. Es que, perdón, no estamos hablando, pero ustedes saben, buscamos el reino y lo demás viene por añadidura. No estamos detrás de esa añadidura, pero se tiene que decir, se tiene que hablar y con un corazón sano. Se tiene que hablar con una doctrina limpia. Así funcionan las cosas, porque si Él cuida y viste a las flores de esa manera, que viven tan poco tiempo, ¿usted cree que si usted le pide una blusa, maquillaje, un par de tenis, un zapatos o algo para arreglar su casa, usted cree que, y Dios ocupado en tantas cosas y hay tanta gente que sufre y padece hambre, yo pidiéndole a Dios estas cosas, la gente se siente hasta culpable? Soy una persona vana, soy banal, soy un vanidoso, esto es de la carne. Y hay gente que se siente culpable pidiéndole a Dios. Es que, perdón, Dios es Padre. Dios es Padre y Padre bueno. Entonces no nos puede dar pena. Él verá si nos lo da o no, como uno con sus hijos. Uno mira que sí y que no, Él verá. Pero le podemos pedir, sí le podemos pedir. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Es que hay que hablar con Él hasta de las cosas más íntimas.
Absolutamente todo lo sabe Él. ¿Por qué no? Ay, no, es que si yo hablo de lo que yo sueño ¿y por qué no? Pues díselo. Él es el dueño finalmente de todos los recursos, del oro y de la plata, y si Él quiere, pues nos lo va a dar, y si Él no quiere, pues no importa, igual lo amamos, porque no lo amamos porque nos dé o no nos dé. Finalmente el tema acá es que Dios sí cuida de nosotros, y por lo menos en esta escritura que acabamos de leer, dice que Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. Queremos a veces muchas cosas, pero Él sabe lo que necesitamos, y finalmente uno como un niño, los niños son todos caprichosos, yo quiero esto y esto, y llegan y quiero esto, y a veces quieren todo, y todo al mismo tiempo, ¿cierto? Y a veces somos así con el Señor, queremos de todo y todo como que al mismo tiempo, y Dios en su infinita sabiduría y soberanía sabe que sí, que no, que más adelante, que mañana, que pasado mañana, que te voy a dar el otro año, porque Él sabe lo que necesitamos. Pero nunca podemos dudar del amor de Dios, porque Él cuida de nosotros. Amén. Él cuida de nosotros. Ahora, yo quiero leerles esta historia. Está en el libro de Daniel 3, 15 al 18. Miren lo que pasa acá. Tenemos un fundamento bíblico en lo que estamos estudiando ahorita, queda claro. Daniel 3, 15 al 18 dice: voy a darles una oportunidad. Si al escuchar el reggaetón, la música, se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno, y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron: Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su Majestad. Pero aún, si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Es impresionante. No hay nadie que los pueda. ¿Y ahora quién les va a ayudar? Ahora sí se les complicó. No quisieron hacer las cosas de esta manera. Ahora va a ver. A mí, años atrás, yo estaba necesitando algo, y justamente ese algo que necesitaba era un equipo para uso de la iglesia, del ministerio, como mis equipos se usan exclusivamente para eso. Y yo estaba haciendo una gestión para traerlo de fuera del país, y llega una persona muy amable a ofrecer el aparato. Era un iPad recién salidos, y dice: yo lo envío, pero resulta, y yo, bueno, ¿cuánto cuesta? No, te lo regalamos. Pero resulta que esto no venía en todo el trámite, no era lícito, no era legal. Ahorita tú encuentras iPad en todos lados, eso ya es común y corriente. En esa época, como en el 2010, no era tan así, estaban recién salidos, y acá en Colombia, por lo menos en ese punto, todavía no estaban. Entonces dice que, si estaban, valían como 10 veces más. Dice la persona: yo lo mando, yo lo regalo, yo lo ofrendo, pero cuando tú vas y miras la raíz de donde procede todo el recurso, no es algo sano. Y la persona se ha enojado, tiene un enojo enraizado desde esa época hasta este día, porque simplemente no se aceptó su regalo ni su ofrenda. ¿Por qué? Porque de donde venía no era correcto. ¿Sí me explico? Acá, estos jóvenes decidieron no aceptar hacer algo para quedar bien con el rey. Yo me acuerdo que esa persona irónicamente dijo: ¿y ahora sí, entonces cuándo lo va a tener allá en Colombia? Bueno, vamos a ver. Y vamos a ver, es que pasó nada de tiempo, y ese mismo año el Señor lo puso en mis manos para trabajar en la iglesia. Me puso mi iPad. Y yo decía: el Señor le cerró la boca al enemigo. Pero no vendimos nuestros principios como ministerio. No nos vendimos. No le fallamos a Dios. Y yo dije: bueno, y si no lo tengo, pues ya. Seguiré con mis apuntes manuales, mi agenda normal, pues ya, no pasa nada. Finalmente, ¿qué? No dependemos de eso, lo hemos hecho así. Llevamos desde el año 94, 95 predicando en hojas, pues bueno, seguimos predicando igual, no pasa nada.
Finalmente Dios hace lo que quiere, Él es soberano.